Queda en el uso de la palabra el señor representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Javier De Luca. Perdón, un minutito más. Vamos a concluir con los informes técnicos. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Con la venia del tribunal, voy a ser muy breve por dos razones. Una, porque en el término de oficina ya presentamos un escrito en el que se detallaba esta cuestión, al cual me remito, sin perjuicio de lo cual pretendo destacar que se da una suerte de contradicción en el trámite de esta causa, porque está sobreseída, pero se sigue investigando si esto es un delito de lesa humanidad o no, con lo cual todas las partes, inclusive todos los jueces, están reconociendo de que el sobreseimiento ese no es tal, es decir, es una expresión meramente formal. A propósito de esa contradicción en la que incurren los jueces que han mantenido el sobreseimiento por prescripción en la causa, repito, si existiese no se podría investigar, seguir investigando hechos, incorporando prueba. Debo señalar que, como todos sabemos, y el tribunal lo ha ratificado en innumerables sentencias, no puede existir un sobreseimiento por prescripción en un caso de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etcétera, de los delitos del Estatuto de Roma, incorporados a nuestro ordenamiento, con efectos desde que tenían vigencia en el derecho internacional, aún antes, o sea, a la fecha de la comisión de los hechos, aún antes de su reconocimiento por la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, que todos recordamos no es retroactiva, sino que simplemente reconoce o positiviza una situación ya dada o vigente en el derecho internacional. De modo tal que tampoco se da una situación, y lo digo esto en función de la posición de uno de los miembros del tribunal, una situación de posible doble conforme, porque nunca existió ni siquiera un solo conforme, porque para que exista tal tiene que haber un juzgamiento sobre la materia del objeto de la causa y no una resolución o finiquitación del caso meramente formal, en este caso por transcurso del tiempo. Entonces, por doble vía, porque no ha habido una, entre comillas, cosa juzgada material, aún en la etapa de instrucción a la que llamamos sobreseimiento, sino una cosa juzgada meramente formal con la prescripción, esa forma de resolver el caso es imposible o no puede ser opuesta, no tiene aptitud para oponerse a la prosecución de la causa cuando nos encontramos ante un delito de lesa humanidad. Esto viene de Barrios Altos, de la sentencia de la Corte Interamericana y aceptada por la Corte Argentina. Sin perjuicio de ello, no hay nada que probar, porque cuando uno denuncia un delito de lesa humanidad, eso surge de una calificación jurídica, es una cuestión normativa, una cuestión dogmática, una cuestión de clasificación jurídica, y en todo caso el objeto de la causa consistirá en probar los hechos en sí, y la responsabilidad que en ellos pudieran haber incurrido los que surjan de la investigación o los que resulten acusados desde el principio o que surjan de ella. Es decir, en esta causa se confunde, se pone el carro delante de los caballos, es decir, se confunde lo que hay que investigar con una clasificación jurídica que obstaría a esa investigación. Precisamente, como están diciendo que hay que investigar si es un delito de lesa humanidad, el sobreseimiento no podría recaer. Pero lo cierto es que desde el inicio de la denuncia todos sabemos que se trata de un delito de lesa humanidad, es la apropiación de un banco, mediante tormentos o no. Esto ahora voy a tratar este asunto como algo en todo caso complementario pero no determinante, con una serie de delitos que se cometen allí por parte de las autoridades del gobierno de facto, en este caso preponderantemente civiles, con el uso no de fuerzas armadas, sino de fuerzas de seguridad, actuando de una manera ilegal, ilegítima, en un contexto de un delito que coadyuva al plan sistemático
que condujo este ya autodenominado proceso de reorganización nacional. Y ahí entra la segunda cuestión: ¿por qué estos son delitos de lesa humanidad sin necesidad de hacer mayores, de adquirir más prueba de la que ya está aquí adquirida, más allá de que es superabundante la ya mencionada por las partes querellantes? Porque esto tiene dos vertientes, ¿no?, que ya ustedes conocen bien. A mi modo de ver, hay una confusión. No existen los delitos de lesa humanidad por sí mismos, por el nombre del delito. Son delitos que todos conocemos desde toda la vida, que según el contexto en el que se desarrollan, son delitos de lesa humanidad o no. Los delitos comunes de toda la vida, tormentos, privaciones ilegales de libertad, extorsiones, apropiaciones, en este caso de patrimonios ajenos, de las acciones de la compañía Austral Líneas Aéreas, ¿no?, del primo hermano del vicepresidente del Banco Central acusado acá, ¿no? O sea, vamos a hacer negocio entre familia. Esos delitos pueden ser comunes o pueden ser de lesa humanidad según otra cuestión, no porque lo defina el Código Penal. Hay algunos que están mencionados en el Estatuto de Roma, pero se definen por el contexto en el que son desarrollados. Entonces allí viene esta cuestión de si esos delitos tradicionales, no digo comunes, tradicionales, se desarrollan dentro de una generalidad y dentro de una sistematicidad y coadyuvan al plan sistemático, al plan, en este caso emprendido, aunque no se trate de delitos prototípicos específicos, que son los comunes realizados por el régimen represivo, también constituyen delitos de lesa humanidad. De modo tal que esa cuestión está totalmente resuelta en esta causa y solamente mediante eufemismos se puede decir que esta causa está terminada y que ha habido un enjuiciamiento respecto de Reynal y compañía. Inclusive en unas breves notas que me voy a permitir acompañar para terminar mi exposición, recuerdo allí una carta de Martínez de Oz, que está agregada a foja 56/59 del expediente 1875, que era en definitiva el jefe real de Reynal en ese momento, del juzgado, la carta agregada en el Juzgado Federal 1, Secretaría 2, donde reconoce partes esenciales de la maniobra que se llevó a cabo contra el Banco Latinoamericano, tales como y que existían acreencias que el Banco Latinoamericano tenía frente a la compañía Austral Líneas Aéreas como plena garantía mediante cesión de cobranzas de Austral a favor del banco y una fianza solidaria. Este fue el motivo de la maniobra contra el Banco Latinoamericano. Si el señor Sayeg tiene toda la razón o parte de ella, o si la razón la tiene Reynal y esas actuaciones que labraron en esa época, es algo que no tenemos competencia para resolver acá ahora. Es algo que debe dilucidarse en un juicio oral. Y la única forma de dilucidarse esto con plena prueba, con plena asistencia de las partes y con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, es mediante la resolución de la Cámara, que aquí se pretende que destrabe esta cuestión de ese sobreseimiento provisional y que ordene disponer que se lleve adelante, que se finiquite la instrucción, que se dilucide de una vez por todas y que, entiendo yo, esa finiquitación debería concluir a que se lleve a juicio a Reynal, donde tendrá todas las defensas y todas las garantías de un debido proceso. Eso es lo que se pide, eso es lo que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que exige la Corte Argentina, que es que en cada uno de estos casos se agoten los recursos y los medios para que exista una cosa juzgada material, ya sea una absolución o una condena, pero que se descubra la verdad de lo sucedido en un caso que califica perfectamente como de lesa humanidad y donde está involucrada la responsabilidad internacional del Estado argentino. Creo que no tengo más nada que decir, lo demás está por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, doctor Javier.